de esta sección, ¿no? Que originalmente en esta sección se mencionó, está contenida por el tema de fibra óptica, conceptos de redes de alta velocidad. Ahí lo que quizás me faltó poner en ese slide, creo que es el 70, 71, bueno, que hablar sobre los estándares y cosas como Ethernet, ¿no? Cableados de vía cobre, que son necesarios, son temas necesarios cubrirlos porque sin duda alguna también forman parte de esto de las telecomunicaciones. Es un espectro amplio que hay, ¿no? Bien, la verdad anoche no alcancé estaba muy cansado honestamente, ya no alcancé a poner unas tareas que pensaba ponerles para el día de hoy. Las voy a poner después de la clase para que ustedes les den una revisada, un par de consultas que van a hacer en grupo. ¿Cuántas personas son? A ver, ahorita son 15, ¿no? Habrán al menos 3 grupos de 4 personas y el último quedará de 3. Entonces, se organizan ustedes como mejor crean. Yo no les voy a, por esta vez no les voy a decir persona tal con persona tal, ni nada por el estilo. No, ya ustedes como que se conocen o tuvieron la posibilidad de trabajar por lo menos un módulo de manera presencial y algo se sabe ahí de con quién uno tiene más afinidad para trabajar. En todo caso, y si no lo hay, pues bueno, les va a tocar ahí trabajar al azar entre ustedes, ¿no? En todo caso, yo luego de la clase, sí les voy a pasar esto para que ustedes trabajen estas cosas y mañana las presenten acá, ¿no? Es una tarea así como que en vivo, por así decirlo. Entonces, eso, no sé si tienen alguna duda al respecto. Verán que siempre les hago la misma pregunta, suelo repetirla bastantes veces. Si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud, asumiría. No, Sí, dígame, hola. no, por el momento no. Ya, perfecto. Creo que sí me escuchan sin problemas, no me escuchan muy bajo, no me escuchan con ruidos ni nada de eso. Parecería que está normal el video. ¿Sí? Ya. Bien, ayer revisamos parte del tema de estándares PIA, ANSI PIA. Y ustedes podrían darle una chequeada a esos estándares en la ANSI.org, creo que es, o PIA Online, creo que es el sitio de estas instituciones. Lo malo es que no todos los estándares están publicados y hay que pagar por esos documentos. Entonces, porque son documentos que tienen un detalle en profundidad de la normativa, entonces, o del estándar como tal. Entonces, son bastante interesantes. Hay algo que rescatar de todo este tema, es que lo importante de que existan estas instituciones es que determinan o delimitan cómo deben funcionar las cosas, como les mencionaba ayer. Ayer hablábamos de cosas tan elementales como, por ejemplo, el aterramiento. ¿Ya? Y también se trabaja con noción que obviamente ellos han atravesado en sus inicios cuando las cosas tecnológicas comenzaban a explotarse o a desarrollarse, siempre empezaron de la forma más empírica posible, pero eso fue una suerte de prueba-error de una vez que estaban establecidas estas cosas, y de ahí fue necesaria la creación de instituciones que normen, que controlen hasta cierta forma, hasta cierto modo, perdón, la forma como se debe utilizar X o Y cosa, ¿no? Por ejemplo, tocando un caso muy puntual, los automóviles. Los automóviles nacieron porque sí, porque era el deseo del ser humano de ir más rápido que los animales, de no depender precisamente de la fuerza animal para, para movilizarnos, de no depender de nuestra propia fuerza eh, para hacerlo, etcétera. Entonces, los primeros automóviles eran carretas, literalmente, que había que impulsarlas, mejor dicho, para poderlas hacer funcionar, hacer andar. Entonces,
imagino que la cantidad de accidentes que debieron tener por imprudencia, por lo que quiera que sea, por desconocimiento, debieron ser tremendas. Entonces, gente que se volcaba, que se mataba, gente que, imagínense los primeros vehículos que no tenían retrovisores ni nada. Entonces, de hecho, hay videos, si ustedes buscan en internet, hay videos vintage de la poca gente que pudo grabar, donde videos en blanco y negro, ¿no? Donde sí hay situaciones de accidentes, ¿no? Entonces, de ahí empezaron a normarse más las cosas para que precisamente haya un mejor uso, un uso más responsable de las cosas. Entonces, el tema tecnológico y de telecomunicaciones tampoco se escapa a eso. Como les decía ayer, estimo yo que los primeros debieran tener problemas con gente que abría los dispositivos o no los utilizaba bien y sufrían descargas eléctricas, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Entonces de ahí empezaron a nacer las normas, y tanto para regular, o sea, mejorar el control, la operación, así como para también resguardarse las empresas, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa, es común, digamos que es común, que cuando hay accidentes, el cliente puede demandar a una empresa, algo que acá no ocurre. Y allá las demandas, por lo general, aunque son dolorosas y toman tiempo, por lo general suelen ganarlas los clientes, o sea, el afectado, por lo general, porque allá se trata de dar prioridad o preferencia al afectado, ¿no? Por lo general. Van a decir, no, hay casos que no, no, no nos han perdido las mega empresas, ¿no? Se han protegido bien, han llegado a acuerdos, como en cualquier parte del mundo llegan a acuerdos, como los famosos acuerdos entre privadas. Pero el hecho es que gracias a esas cosas, a esos estándares, perdón, gracias a este tipo de cosas también es que existen estas empresas o estas organizaciones que tratan de también controlar un poco y proteger a las empresas que producen tecnología. O en general, proteger un poco eso para que no se vea afectado o mermado por el mal uso de las personas, que es lo que regularmente solemos hacer. O sea, nosotros, por ejemplo, que somos una sociedad bastante mal llevada, por ejemplo, la mayor muestra de eso, ahorita ya queremos salir en plena pandemia, yo sé que necesitamos, yo soy de los que vive, digamos que del día a día, tengo por ahí un par de cosas en las que estoy trabajando, eso me ayuda a sostenerme, y por eso no he visto la necesidad de tener que salir. Pero hay gente que sí, y es cierto, lo necesita. Lo malo es que hay mucha gente que quiere salir a hacer sus cosas porque sí, sin pensar en el resto. Entonces, es lo típico de nosotros. Por eso somos una sociedad lastimosamente atrasada. Y bueno, tenemos los resultados ahí, por eso estamos como estamos ahora. Yo, como les mencioné hace algún tiempo, sí me duele un poco reconocer que seguimos siendo un país pobre, pero ojalá mejoremos, ojalá nosotros que tenemos hijos o quienes van a tener hijos, traten un poco de hacer que ellos piensen de otra forma, ¿no? Entonces, para que al final del día los resultados en conjunto sean mejores, ¿no? Y nos ayuden a nosotros como país. Punto. Perdón por esa cuña política moralista, ¿no? Pero sí tenía que hacerlo. Bien, componentes del cableado estructurado, continuando con lo de ayer. Las normas ayudan a verificar parámetros también, ¿no? El cableado como tal, a pesar de que nosotros lo instalamos y que por defecto lo instalamos y decimos funciona, precisamente hay los estándares y toda la rigurosidad con la que se producen ciertas cosas que ya permiten hasta cierto punto también llevarle, o sea, que el usuario simplemente coja e instale lo que tiene que instalar, a veces hasta sin preocuparse del estándar, ¿no? Pero lo ideal y lo que se recomienda es recurrir a las buenas prácticas de, por ejemplo, instalación de cableado, instalación de equipos de telecomunicación. Porque en sistemas de este tipo, cuando se hacen instalaciones grandes, sí se requieren certificaciones. Y ojo, las certificaciones aquí están bastante prostituidas, ¿no?
aquí en el país cuando piden, voy a poner un edificio nuevo, con cableado categoría 6, y pido la certificación y el proveedor da la certificación de que dice, no, este cableado 6.0, bla, 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 está totalmente bien instalado, tiene garantía técnica, bla, bla. Las certificaciones no son así realmente. Las certificaciones hay que realmente las certificaciones de cableado, aparte de que son mega costosas, y hablo no solamente de cableado, de servicios de tecnología en general. Cuando uno pide o quiere cumplir un estándar internacional, una norma internacional como la ISO 9000, el 1, la 5000 y pico, bueno, lo ideal es que la certificación la dé el fabricante. Y eso es un comité que se reúne, es todo un show que se arma para poder certificar una institución. Claro, hay procedimientos resumidos, abreviados, que de alguna u otra forma ayudan, pero regularmente un proceso de certificación, por ejemplo, en este caso de cableado, es que equipos que vienen a revisar que si el cableado no tiene problemas de interrupción, al mínimo error se cae todo. Entonces, que si el cableado no tiene problemas de interferencia, que si tiene las longitudes correctas, si no hay problemas de ruido eléctrico, el famoso NEX, en fin, si no hay problemas de retardo, si no hay pérdidas en el retorno, a la mínima pérdida del ROI, se acabó la certificación. Entonces, son procedimientos bastante rigurosos porque lo ideal es que cuando se instalen servicios de altísima calidad, funcionen con materiales de alta calidad y funcionen cumpliendo toda la normativa. Ahora, sí puede sonar un poquito descabellado decir, resulta que para poder certificar que mi cableado es categoría 6 tengo que hacer todo un show de ese tipo. Bueno, hay que llegar a ciertos niveles. Atendiendo que aquí es caro, por lo menos lo ideal sería de que no digan, yo quiero mi cableado certificado. No pidan eso, porque la certificación es otra cosa. O sea, tiene que venir el fabricante, tiene que venir, hay que hacer todo este show para decir, vale, pidan por lo menos, necesito que cumpla con los estándares mínimos. Yo creo que esa es mi consideración. No sé si está Andy por aquí, que Andy entiende, está trabajando en una institución pública, pero esta es mi percepción o mi apreciación personal del tema. Entonces, para cuestiones de cableado, lo ideal sería pedir que por lo menos se cumplan las normas, lo elemental, así como en el tema de la construcción, ¿ya? Porque pedir una certificación es bastante engorroso. Hay procedimientos abreviados, como les decía, pero igual, una certificación no es gratis. El fabricante le cede un poder a un distribuidor local, el distribuidor local viene con su equipamiento, y viene con todo, es todo un circo que se arma para ese tema, y dicen, perfecto, a veces 2 semanas de pruebas para decir, perfecto, los resultados de esta revisión indican que se han cumplido las normas al más alto nivel, bla, bla, bla. Nosotros como fabricantes certificamos y garantizamos que este cableado va a durar 10 años sin problema. Y ahí le dan el sello de certificación. Entonces, como digo, aquí lo que hacen es que entregan un documento que dice, está certificado, vimos que los puntos sí funcionan, no hay pérdida de paquetes y nada. Pero la certificación es otra cosa, ¿no? O sea, como les decía, mi apreciación es que se piden con que se cumplan los estándares, así como el tema de la construcción, y se acabó el problema. No pedir certificación. Pero aquí está un poquito disparatado, está constituido el tema. Esa es una apreciación al respecto. No sé si alguien quiera aportar algo a eso. Sí, bueno, en verdad lo que pasa es que aquí, como te indica, entidades certificadoras para certificar eso ahí es bastante, un golpe económico bastante alto. Ya, y por lo general cuando se entregan o cuando se hacen ese tipo de trabajos, tanto la persona que recibe como la que entrega, bueno, la que recibe podrá tener sus conocimientos y todo de los conocimientos básicos del estándar, y la que entrega, lo que hacen, lo que se hace ahorita actualmente es con el dispositivo de que certifican
el cableado, le entregan el documento y ahí está, nada más, ¿no? O sea, eso es una manera, creo, prácticamente se está cumpliendo, dice, lo que solicitan algunas veces en los procesos contractuales. Pero así la certificación ya con los estándares que se cumplan, el estándar en los racks, todo el cableado, el recorrido del cable, la organización, las dimensiones del cable, el aterramiento, todo, bueno, eso sí ya es un proceso, como dicen, mucho más grande y costoso también. Claro, o sea, ahí el tema, es verdad, o sea, tenemos que sentir al respecto. Es que la certificación, bueno, consiste en traer las maquinitas a esta certificadora y hacen las pruebas y dicen, bueno, no, pasaron las pruebas, está certificado. Creo que lo ideal sería ir, o sea, es mi apreciación al final del día, no quiere decir que lo que estoy diciendo está bien, pero sí considero que es un poquito exagerado pedir certificar toda una infraestructura, porque de ser así, estaría seguro que por lo menos del 100%, asumiendo el 100% a nivel nacional de instalaciones, yo creo que quizás el 30% lo pasa, quizás. Y hablo de empresas grandes. El resto sería por un caño, porque no las tienen, o sea, no cumplen. Lo que se debería decir es cumplir con los estándares, al menos, los estándares más elementales, ya. Punto. Pero bueno, ese es un tema que no viene al caso, no es mucho de discusión, pero sí está relacionado con esto que se muestra ahí en la diapositiva, ¿no? Que regularmente dentro de los componentes del cableado, o sea, ya hablando en general en una instalación, esas son cosas que se verifican, ¿no? Que la longitud, el mapeo general, o sea, digamos que el diagrama, el esquema de cómo está instalada, qué tanto se ha ocupado de cableado, cuál fue la ruta más apropiada para pasar cableado, si hay problemas de atenuación, qué categoría se está usando, etc. Un montón de parámetros que se analizan para determinar ciertas cosas, ¿no? Entonces, básicamente pasa por ahí. Si alguien me ayuda con eso, leyendo, le agradecería un montón. Longitud física. Siga, no sé quién está oliendo. Karina parece que está oliendo. A ver. Ya. Longitud física. Determinada a partir de las marcas en el cable. Estimada a partir de la longitud eléctrica. Longitud eléctrica, derivada del retardo de la propagación de las señales. El NBP, velocidad nominal de propagación, es esencial para determinar la longitud precisa. Basada en el par con retardo eléctrico más corto. Gracias, Karina. Ese es un parámetro, ¿no? Está determinada, como bien lo dice ahí, por las marcas del cable. Hay marcas y marcas, como todo en el mundo, ¿no? Hay marcas que dicen, no, yo ofrezco, mi cable puede llegar a 120 metros y no pasa absolutamente nada. Es posible, porque si bien es cierto, regresando un poquito a la cosa de los estándares, si ustedes van a los sitios web de los TIA, ojo, no almacenes TIA, ¿no? De TIA, de ANSI y de la EIA, ellos tienen sus estándares, o sea, los estándares, pero los tienen y hay que pagar por los estándares. ¿Qué sé yo? Un archivo debe costar, un PDF debe costar 15, 20 dólares tal vez, es lo que regularmente suele costar. Entonces, ahí está el detalle de todo eso, ¿no? Entonces, hay fabricantes que sí pagan y esa sí es una muy buena medida del modelo, este modelo capitalista, ¿no? O sea, es lo que hace que las cosas fluyen de alguna u otra manera porque la investigación requiere de recursos. Entonces, ya, de acuerdo, hay fabricantes que sí invierten para investigar y para tratar de mejorar sus productos. Y hay fabricantes que lo tienen. Vámonos al caso de los fabricantes de hardware. Hay que reconocerlo. La mejor marca en telecomunicaciones es Cisco. No estoy haciendo campaña publicitaria. Yo fui CCNA, o sea, conozco Cisco al revés del derecho y prefiero Cisco. Pero hay que ser honesto. Esto, vean, aterricémoslo en el plano político. Yo no voy a pensar que estoy poniendo que estoy a favor o en contra de algo. Hay que reconocer que el gobierno anterior hizo cosas que otros no quisieron o no les dio la gana de hacer. Y eso es lo importante. O sea, como gobierno hizo las cosas que nosotros le dimos el poder para que las haga. Que cometieron errores, cometieron un montón de errores y por eso estamos como estamos.
eso dejémoslo ahí. Regresando al plano nuevamente tecnológico, hay que reconocerlo. Cisco es una marca poderosa. ¿Y por qué? Han investigado, han hecho montones de cosas, han aportado con estándares y con protocolos a la industria. Y eso lo convierte en una marca en la cual a ojo cerrado uno sabe que esos switches, routers, lo que quiera que sea, así sea en el desierto, descubiertos al sol todo el día, no van a dejar de funcionar. Ellos han hecho trabajos, han hecho investigación, han hecho inversiones precisamente para desarrollar la tecnología de ese tipo. Lo malo es que Cisco es carísimo. Hay soluciones más baratas, buenas también, y casi alcanzan esas. Entonces, casi alcanzan esos estándares de Cisco. Entonces, regresando otra vez a la cuestión del cableado, asimismo, hay fabricantes como Panduit, por ejemplo, que ofrece a cierta distancia que su cable no se degrada, funciona muy bien. Y en efecto, así es, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay aspectos que los determina realmente la marca del cable. Puede ser tanto del cable de internet como del cable de fibra. Por ejemplo, hay una marca de fibra que es barata, pero al momento de uno, o sea, sopla un viento muy fuerte y ese cable se rompe. Hay otra, en cambio, que es buena y, bueno, es medianamente cara, pero resiste hasta creo yo que llevándola al espacio. Es muy buena la fibra. Entonces, esas cosas incluso son determinadas, como les decía, por la marca. La longitud eléctrica, bueno, estos son ya aspectos técnicos que también dependen mucho de la marca. Y ojo, que no quiero llegar al plano de marcas, ¿no? Porque el tema tecnológico no debería, y en su mayoría, por lo general, gracias a los estándares, no están determinados por las marcas. Pero hay cosas que sí dependen de esto. Entonces, eso de la longitud eléctrica sí es un tema, un aspecto que ya viene de plano por el tema de la marca, ¿no? Pero hay que ver otras cosas más ahí. Por ejemplo, el tema de la longitud eléctrica depende mucho también de otros aspectos. Por ejemplo, la calidad eléctrica que yo recibo de mi red pública. Entonces, hay países como Estados Unidos que la electricidad es de primer orden, pero es limpia. Y hablando en el tema de que es buena, o sea, viene con los niveles indicados óptimos para funcionar tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, lo que entra de electricidad a mi casa o del lugar donde yo estoy, en lugares como Estados Unidos, es el propio, o sea, no es ni más ni menos. Entonces, ahí funcionan también las cosas hacia adentro bien. Acá nosotros, o sea, tenemos electricidad, pero no tenemos electricidad de buena calidad. Entonces, hay aspectos que también se ven, se me acaba de la palabra, están relacionados con el tema externo, como por ejemplo la electricidad. No sé si con eso un poco se clarifica por ahí la cuestión, ¿no? Es más bien la agregación de conceptos que estoy haciendo, ¿no? La atenuación. ¿Alguien por ahí que quiera leer ese slide? Atenuación. Es la pérdida de potencia de una señal que se propaga a lo largo de un cable, expresada en decibeles. Exacto, decibeles. Ese es un detalle técnico también que se toma en cuenta en el levantamiento o en la instalación de cableado. La atenuación. Ya es un problema básicamente generado por ruido eléctrico, por lo general. Un diagrama de la atenuación. Y la ACR. ¿Se durmieron? No sé. Sí, léale pues. ACR. Es la diferencia entre NEX y atenuación. Es el mejor indicador del ancho de banda utilizable. Indica el grado de intensidad de la señal recibida, expresado en decibeles. Perfecto. Permítanme un segundito para atender una llamada nada más. No me demore mucho. ¿Por qué?
o sea, son parámetros que afectan el desempeño del UTP, el alien crosstalk. Fue un problema de capa 8, perdón, había activado y desactivado al mismo tiempo el micrófono, y creí que lo tenía activado ya. Esto es un tema que también afecta ruido, interferencias al medio guiado como tal, ¿no? En fin. El ACR, Attenuation Crosstalk Ratio, perdón. El crosstalk o las conversaciones cruzadas son generalmente la fuente principal del ruido. Es lo que regularmente viene ocasionado por interferencias electromagnéticas, que puede bien venir por que el cableado pase por o esté cerca de una guía eléctrica o del cableado eléctrico, estar cerca de áreas acondicionadas, estar, por ejemplo, instalado sin protección, digamos, cerca de una radiobase o de una antena de repetición de señales, ¿no? Suele ser esa la principal entrada de ruido. Entonces, la diferencia en decibeles entre la atenuación y el crosstalk brinda un umbral mínimo para la relación señal-ruido en el receptor. Esto es básicamente un esquema, una representación de cómo se mide. Pero el crosstalk es básicamente es ruido que se mete al medio, al cable. Por lo general afectado en el cobre, ¿no? UTP, sobre todo, que es el no protegido. De ahí viene el hecho de que haya cableado blindado, que es el que asegura que de alguna u otra forma se eviten esos problemas de interferencia. Por eso ese es el más recomendable para instalaciones externas. Aquí hay una muestra del tema de la fibra óptica, cómo está constituida la fibra óptica como tal. Terminamos esa parte del cableado de cobre, ahora vamos al cableado de fibra. La fibra originalmente está compuesta del núcleo, que es por donde pasa la fibra, y un revestimiento, el famoso cladding. Esa es una vista frontal, y esta es la vista lateral, ¿no? Entonces, ves el cable normalmente, donde por dentro viene la fibra, el núcleo está constituido por esa guía óptica. Es como un cabello, tiene el tamaño de un cabello. Estos son los tipos de fibra óptica. Aquí están, ¿no? Por las dimensiones. Básicamente el 62.5 y 125 micrómetros, es que en la primera medición da el núcleo, está por el núcleo, el ancho del núcleo, lo grande del núcleo, y lo otro es el revestimiento, que por lo general es de 125. Lo que cambia un poco entre las fibras multimodo, bueno, es que hay dos tipos, la de 50 micrómetros y la de 62.5 micrómetros, que son... hay una diferencia, ¿no? Y está la monomodo, o la single mode, de modo único, que es la más pequeña, 8.3 micrómetros, la más delgada. Y hay dos formas en las que la fibra también trabaja, en modo LED y en modo láser. Entonces, eso básicamente viene dado por el emisor, o sea, el aparato que emite la señal. Entonces, pero esos son los dos modos en los que puede trabajar, ¿no? ¿Cuál es mejor de estas? Bueno, según la aplicación realmente. Entonces, eso es un poco el esquema de cómo está constituida la fibra óptica, ¿no? La especificación ANSI IATIA 568C3 especifica el tipo de cable que se debe utilizar en cada situación de construcción, ¿no? Esta es una tabla similar a la que venía con el tema del cableado de cobre. Y ahí está la especificación de la fibra, la velocidad y la distancia. Entonces, dependiendo de eso, se hace una instalación. Por lo general, la multimodo es utilizada para interiores, cosas así, ¿no? O para campo. Y ahí la monomodo es para cuestiones ya externas, ¿no? Aunque realmente ahora se mezcla mucho, incluso se utiliza monomodo para cosas, para lugares pequeños, porque a la final, bueno, pues si yo tengo 100 megabits a 2 kilómetros y tengo con monomodo desde los 10 hasta los 25 kilómetros puedo llegar con 10 gigabits, o sea, se supondría que con en 2 kilómetros de fibra monomodo, pues bueno, al menos tendría
si no los 10 gigabits, por lo menos llegaría a 1 gigabit. Entonces, puedo instalar fibra monomodo sin problemas, ¿no? Pasa por una cuestión de costes también. El monomodo es un poquito más barato que el multimodo. Y además se ha hecho bastante común. Nosotros lo que recibimos, los clientes lo que recibimos son fibra óptica monomodo en nuestras casas, ¿no? Eso es lo interesante. Claro que no corremos a 10 gigabits, corremos a 1 gigabit, si no estoy equivocado. Pero eso también lo da el proveedor, ¿no? El proveedor ya rastrea con tráfico un poco, ¿no? Entonces, eso. Ahí están los tipos de chaqueta, de fibra óptica. Todos se han tenido la oportunidad de ver un cablecito de fibra óptica cerca. ¿Creería que sí o no? Pregunto. Sí. Yo no. Sí. No, a ver, Yo déjenme, tampoco. porque yo tengo un cablecito a la mano. Permítanme un segundo y lo busco. Bueno, hagamos una suerte de receso hasta ir a buscar los cables. ¿Le parece? Todos van a decir que Está sí. bien. Ya, entonces voy a buscar los Ok. cables y ya les aviso, ¿ya? Yo tengo uno aquí a la mano. Exactamente, ese es el certificado que sale en Chrome. Ya, porque no sé, pero por eso le digo, algo no está haciendo bien este pana de claro, porque en Chrome, así como se da cuenta usted también, sale ese certificado de Viviana ni sé cuánto. En cambio, en Firefox, ahí se le sale el certificado del HDP. Háblalo con Firefox y verá que ahí se le sale. Ya. Ahora, yo le había habilitado también el 480 para que entre el certificado, claro, va a salir como no seguro. Y obviamente la página tampoco va a hacer eso, porque la página no acepta sitios que no sean el TTPS. Entonces, ustedes ya han hecho probablemente porque ya con el TTPS, así sea que sea no seguro, al momento de revisar en el WordPress, de publicarlo, ahí es el problema, que sale como sale blanco. Ahí es justamente eso del certificado de validación que no está completo, bien verificado. Sí, y algo no está correcto también. Yo ayer también hice esa prueba cuando me dijo un Juan Carlos revise, yo revisé y sí me redireccionó. Pero ya así como usted dice, después de un rato ya no sigue redireccionando, sino que se tiene que poner directamente con el puerto. Y me indicó también, dice, entonces dice, pruébelo con el subdominio. Me probé con el subdominio. Y bueno, ella también me bendijo. Porque ya, allá pues ahí estoy con la, este,
Perfecto. Volví por acá, jóvenes. Ya, encontré por aquí unas fibras. Bueno, regresando a este tema, continuar la grabación. Oh, caramba, nunca la pauso. Bueno, bien, continuando con este tema, estos son los tipos de chaqueta de fibra óptica. Bueno, está naranja, pero realmente creo que está amarilla. Sí hay amarilla, ¿no? Entonces hay de chaqueta naranja, hay la chaqueta celeste. Básicamente es el recubrimiento, ¿no? De la fibra que llega la final, ¿no? En este caso sería el patch final, ¿no? Tenemos chaqueta naranja, chaqueta celeste y chaqueta amarilla. El tipo de material y espesor de la chaqueta debe proporcionar resistencia a la abrasión y a posibles daños ocasionados durante la instalación y o manipulación de la operación en la operación del mismo. Las características de los materiales de aislamiento y chaqueta determinan su uso de la siguiente forma, ¿no? Ahí están los tipos. CMX residencial, CM cableado horizontal, el CMR riser backbone, el CMP plenum, techo concreto y techo falso, el CML, low smoke, zero alloy, bajo humo y retardante del fuego. Básicamente ese es un tipo de cable que está construido de manera tal que si se quema no emita, no salga tanto humo durante su combustión y tarde, obviamente, en quemarse. Ese es para construcción. Regularmente se está puesto en data centers. Es el que se recomienda que esté. Y ahí el otro tipo de fibra es el que estoy yendo de abajo hacia arriba, ¿no? El plenum es regularmente utilizado para concreto y techo falso, porque es más, no es tan pesado y es medianamente pesado, es un cablecito un poquito más denso, por así decirlo, y es manipulable, pero está hecho precisamente para que esté en lugares donde de pronto se puede mover algo y el otro se rompe fácilmente, ¿sí? Está el otro, el riser backbone, que es utilizado más bien es la fibra utilizada para exteriores, viene totalmente protegido. Y el cableo horizontal, que es parecido al otro, ¿no? Y el residencial es el que nos llega a nosotros. Realmente, a día de hoy, todos esos tipos incluso están mezclados. O sea, realmente ya lo que nos llega a nosotros como clientes, podría decir que es plenum, yo no lo sé. Es posiblemente también sea CNL, posiblemente es cableado que puede utilizarse en cableado horizontal, etcétera, ¿no? Entonces, hay esa connotación. Ahí están los conectores. Este es un tipo... un conector de tipo bayoneta. Este es conector SC, conector del suscriptor. El conector Lucent. Hay varios tipos de conectores, ¿no? Por aquí yo tengo uno, ya les voy a mostrar, incluso la fibra. Entonces, déjenme apagar la compartición de la pantalla y mostrarles más bien acá. ¿Sí ven mi video sin problemas o no? Disculpen que esto está... Yo hago oficina en un tercer piso, entonces no está totalmente arreglada. Sí, sí. Pero bueno, esta es una... No sé si la aprecian bien. Pero un segundito. Un segundito. Ya, esta fibra que está aquí, esta es del suscriptor. Esta fibra que tiene este conector verde es el que nosotros regularmente recibimos. No sé si se aprecia bien. Esta es la fibra, ¿no? Preguntas. Tengo otras por acá, ¿no? Esta es la que regularmente se utiliza en patch cords. Esta es una especie de Lucent. Perdón un segundito. Si se dieron cuenta, esta chaqueta es de color amarilla, ¿no? Aquí hay otra, ¿no? Muy parecida a las que están ahí en la presentación. No sé si la alcanzan a ver o no. Coméntenme. ¿Llegaron del receso o no? ¿O se quedaron desayunando? Sí, sí se alcanza a ver. Ya, entonces, estas son las que tengo por aquí, que son patch cords, básicamente, ¿no?
Entonces aquí viene, yo puedo sacar esto y ver la fibra por dentro. Abajo tengo un rack. No hay cómo bajarla. Y por acá tengo una fibra, perdón, que es de las que se utiliza para instalaciones. Tengo otra por allá protegida, ¿no? Entonces, este es el cablecito. Esta es una fibra, una fibra que tiene por dentro dos fibras, ¿no? Y aquí está. No sé si la alcanzan a apreciar muy bien, pero esta es la... Ay, perdón. Creo que tengo que hacer una captura de pantalla. Ya, entonces, esta es una fibra. Hay una que tengo, es más allá, que está con protección, pero está en el rollo, y la verdad es que cortar un trozo, no tengo la herramienta para cortar aquí. Pero esta es una fibra que tiene... Bueno, aquí está, de hecho, esta también tiene protección aquí. No sé si se alcanza a ver muy bien o a distinguir muy bien, pero tiene una protección, una malla metálica que protege la fibra. De hecho, aquí hay dos fibras. Esta es una fibra monomodo. Entonces, a utilizar realmente en instalaciones tanto externas. También se puede utilizar en cableado horizontal, pero esta es más para instalaciones externas, ¿no? Tenía otra por aquí, no la encuentro. La que utiliza, por ejemplo, o están utilizando los proveedores de internet para instalar. Tenía una por aquí a la mano, no sé qué la he hecho, no sé si la boté. Entonces, que es un cablecito más delgado donde vienen dos fibras. Lo mismo que está acá, pero el que trae la línea al suscriptor, que parece línea de teléfono. Entonces, parece en línea telefónica. Exacto, sí, parece línea telefónica. Entonces, alguna vez me pasó que alguien dijo, chuta, ¿sabes qué? Es que tengo problemas con el teléfono y no sé, ayúdame. Bueno, o sea, yo trabajaba en CNT en el área, hacia el área interna, yo era informático, que manejaba la cuestión informática aquí. Entonces, pero a veces la gente me decía, chuta, oye, ¿sabes que tengo un problema? Y uno no deja de ayudar. Entonces, esta persona, tras que no sabía qué tenía, le tocó un técnico que estaba totalmente novato y lastimosamente él fue con cable de cobre porque él vio que la que estaba instalado ahí era cobre, decía él, porque el cablecito de la fibra es igualito. Entonces, él cogió, cortó. No creo que no se, o sea, lo peor de todo es que creo que no se dio cuenta, estaba tan novato el chico, que simplemente cogió y cortó la fibra del poste y puso el nuevo cable desde el poste hasta la casa de él, de cobre, y cuando se dio cuenta que no podía conectarlas, ahí es que se armó el relajo, ¿no? Pero hay cosas que suceden, ¿no? Sí puede uno confundirse, lo digo honestamente, sí uno puede confundir eso con ese cable, porque son muy parecidos, porque es un cablecito más delgado, y esa es una fibra obviamente ya comercial, que por lo general lleva 2 hilos o 4 hilos, que por un hilo puede pasar a varios clientes, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Eso es lo que quería un poco mostrarles. Bueno, y acá tengo lo otro que nosotros tenemos de sobra, ¿no? Cable UTP. Este es un blindado. Este es un STP. Aquí está la chaqueta. No sé de quién rayos es, pero es de alguien quien me lo dio para un equipo instalarlo, me va a tocar reponcharlo, ¿no? Entonces, este es un STP que viene ahí protegido, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver, si ese fondo deja ver o no. Preguntas. Disculpen que sea así muy gráfico, o que la gráfica no sea tan apoyadora, por así decirlo. Entonces, este es un cablecito STP, con solamente protección en los pares, ¿no? Folded nada más. Este tendría que ser un FTP más que un STP. El STP sí no tengo. STP sí no tengo, pero ese viene con una malla metálica. O creo que sí tengo, déjenme ver. Entonces, y aquí está la fibra. Esta es la fibra, nuevamente les enseño. Esta fibra que tengo de respaldo para mí, incluso si algún rato se me daña el cable de fibra aquí, ya lo puedo reusar. Preguntas, jóvenes, al respecto. Trato de que sea lo más ilustrativa posible la clase en la medida de las limitaciones. Preguntas. Vamos, nos escucho. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿O se durmieron? Una de las dos. ¿O no me están parando bola? Una de las tres. No, sí le estamos escuchando, ingeniero. Perfecto. Ya, Entonces, no sé, a mí sí me generó una pregunta. Por ejemplo, sí, en lo que es la fibra óptica,
no se genera ninguna interferencia así por electricidad como lo que es el par trenzado. No, para nada. Ahí hay otro tipo de problemas, pero esa es una de las ventajas de poner fibra óptica. O sea, claro, que tampoco no es que va a coger o va a instalar una fibra óptica al lado de una, justo donde le pasen generadores eléctricos. No, porque se puede dañar también, ¿ya? Pero sí está exento, la fibra óptica está exenta de interferencias electromagnéticas como tal. O sea, lo que afecta al cobre, la fibra no se ve afectada físicamente hablando. Entonces, esa es una de las grandísimas ventajas que tiene. Pero de ahí puede ser, qué sé yo, o sea, atacada por roedores, se rompa, que es lo que regularmente suele pasar. La fibra se rompe. Y una rotura de fibra sí que es un dolor de cabeza. Hay que tener equipamiento especial para identificar aproximadamente dónde está la falla, ¿no? Entonces, no siempre se tiene el punto exacto de la falla. El equipo hace una medición y dice a tantos kilómetros o a tantos metros está la falla. Pero a veces no está ahí, está un poquito más atrás. Más que la rotura, algunas veces la atenuación. Exactamente. Entonces, ese es el dolor de cabeza que hay con el tema de la fibra. Yo siempre que escuchaba que había, uy, se cayó, se rompió una fibra, uy, los técnicos lloraban porque tenían que ir a buscar. Decían, yo prefiero el cobre, porque ya aquí sé dónde se daña y punto. Entonces, hasta cierto punto, esa es una ventaja del cobre frente a la fibra, ¿no? O sea, el daño del cobre, bueno, sabe dónde está el daño, se reemplaza y se acabó el problema, es más directo. En cambio, en la fibra es más complicado, a veces hay microdaños, hay un daño en un lugar, hay un daño en otro lugar, y eso hace que, por ejemplo, todo un tramo no se vea. Y uno dice, voy a reemplazar la primera etapa o la primera parte, y resulta que también más atrás hay daño. Entonces, pero todo es relativo, ¿no? O sea, hay pros y contras. Yo honestamente prefiero la fibra. A día de hoy, que ya es mucho más barato tener fibra, prefiero la fibra óptica, honestamente, por diferentes razones. O sea, es más rápida, simplemente, y es más fácil de instalar. Ojo, cuando ya está lista para instalar también, porque no es así tan. Pero honestamente yo prefiero equipos con fibra. Si yo pudiera poner una tarjeta de fibra al equipo de aquí, a la portátil, sería espectacular. Pero bueno, eso es lo que hay ahora. Por lo menos, al menos yo estoy contento con que la fibra llegue hasta mi casa, y no importa el resto. Nada. Preguntas ahora. Preguntas. No hay preguntas. Ahí están. Esas son otras muestras de multiconectores. El haz de luz pasa por ahí. No le escucho nada, dentro del cable esa. No le escucho, Edwin. Está bajísimo su volumen. Ya, que el haz de luz pasa por allí, por esa. Por ese cablecito. Claro. Esa rayita blanca que está ahí en haz de luz, ¿verdad? Ya, pero este no está recubierto como los cables confinados. Ese cable que está... No lo necesita. Le cuento que no le escucho muy bien. Que no son tan recubiertos como los cables confinados. O sea, verá, la fibra también es un medio confinado. Lo que pasa es que, bueno, regresamos al ejemplo. Voy a activar otra vez la cámara para que vean. Dejemos de compartir. O sea, verá, sí están protegidos. Lo que pasa es que, verá, tiene el primera, aquí donde está esta guía blanca es una capucha, un protector. Luego hay un protector, una tela, está aquí hay una guía, básicamente. Vean, esta es una guía del cable, la que yo les mencioné por ahí. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero es una guía. Ya la rompí. Entonces es una guía, esta trenza que está aquí. De ahí hay otro recubrimiento, eso sí lo vimos al inicio, ¿no? Este otro cablecito negro que está acá, otro recubrimiento. Y dentro de este hay una pantalla. Hay una pantalla de una malla. Y dentro de esa hay un chorro
metálico que viene por todo el cable. Y dentro de esa última etapa parece, están las dos fibras. se parece bastante al cable coaxial. Sí, se parece al muchísimo al recubrimiento cable del coaxial. coaxial. Claro, obviamente esto es mucho más flexible, ¿no? O sea, es mucho más flexible, es mucho más manejable, pero sí vienen con protección. Ahora, lo que pasa acá es que este cable que está aquí, esta fibra ya es de instalación interna, ¿no? O sea, esto no lo va a ver usted afuera. Ya, este se supone que ya está en un lugar en el que, bueno, no se va a estar manipulando, no se va a estar haciendo ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, este es para instalaciones externas, incluso entre edificios. Y esta es para, entre pisos, perdón. Y esta que está acá ya es el patch cord. O sea, así como yo tengo mi patch cord de cobre, mi UTP, yo tengo mi patch cord de fibra. Entonces, este ya es para la instalación final. O sea, se supone que ahí, en teoría, no va a estar... hay menos posibilidades de que se dañe fácilmente la fibra que se instale, ¿no? Este es el que regularmente podemos ver en los centros de datos, en los racks, etc. O en puntos de red ya internos, igual que este que está acá. Y este que está aquí, esta fibra, ya es la que se instala afuera, ¿no? Ahí le queda más clara la cosa, Edwin, ¿o no? Sí, ingeniero. Y aquí adentro de este cablecito delgado, dentro está la fibra. Dentro de esto está la fibra, que es una cosita súper delgada. Entonces, ¿dónde vemos nosotros fibra óptica? Y que se ha hecho muy popular, se hizo muy popular hasta como adornos en Navidad. Hay arbolitos de Navidad que están hechos con fibra óptica. Y es verdad, es fibra óptica. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo de fibra. Si necesitan una conexión, pueden desbaratar el árbol de Navidad de su casa. O el árbol de adorno de su mamá. Unen todas esas fibras y ya tienen un enlace de fibra local. Entonces, es lo chévere de esto, ¿no? Que la fibra se ha hecho tan popular que incluso hasta como adorno la utilizan. Porque es barato, realmente es un medio barato para hacer ese tipo de cosas. Y es un medio que no requiere de mayor cosa. Se pone un LED en la parte de abajo, porque, ojo, recuerden que puede transmitirse en modo LED o en modo láser. Se pone un LED o se pone un láser y ya. Y tiene un adorno espectacular para Navidad o para una discoteca. Entonces, esa es la indicación. Eso es lo chévere de la fibra, ¿no? Que hasta para eso es más práctica que el cobre. El cobre no hay cómo hacer ese tipo de cosas. Preguntas nuevamente. Hoy sí están dormidos. Ingeniero, tengo una duda. Hola. Para hacer la conexión, digamos, la fibra que llega a la casa, los equipos, ¿qué conector usan? Perdón, ¿qué conecta él? Cuando llega la fibra a la casa, digamos, ¿los equipos tienen un conector especial o hay unos adaptadores? ¿Cómo es ahí? Claro. Mira, hay varias formas de traer fibra, de convertir fibra a Ethernet, por lo general. Lo ideal es utilizar un transceiver. El problema del transceiver es que baja la velocidad. O sea, si vienen 10 gigabits, por lo general hay que bajar lo que más se pueda de la velocidad porque esa es una conversión análoga que se hace. O sea, de la misma señal que se mantiene digital, por así decirlo. Pero el aparato lo que hace es convertirlo. O sea, es como tener un conversor de VGA a HDMI. La señal que viene por VGA, digamos que es digital, ¿ya? Pero no viene con las características que emite HDMI. Entonces, se nota. Si viene de VGA a HDMI, o sea, por mucho que yo esté reproduciendo en un televisor o un equipo que soporte HDMI, pero si el que está emitiendo la señal viene con VGA, no vas a tener la misma definición de punto. Es algo parecido a lo que ocurre cuando viene de fibra, se conecta a un transceiver y se pasa a Ethernet. En Ethernet lo máximo que podemos tener en una red, o sea, haciendo rápidos, es 1 gigabit. Entonces, si vienen 100 gigabits por la fibra, vas a tener 1 gigabit. Claro que uno dice, día de hoy, o sea, no pasa nada, porque estoy teniendo esa velocidad ahí. Pero en ciertos entornos, como por ejemplo el almacenamiento en red, o sea, es una locura hacer ese tipo de conversiones porque necesitas que la información viaje muy rápido. Entonces, sí es una forma interesante llevarla. Ahora, por ejemplo, en el caso de aquí, el proveedor de internet, llega la fibra directo hasta la casa y la fibra, la última fibra, llega hasta el router. Viene desde el conector que está instalado, desde la roseta o el jack,
ahí sale un conector, se enchufa y este va hasta mi modem. Esa ONT que yo tengo instalada ahí es un modem router. Es un modem ONT, un router de fibra, que así al mismo tiempo tiene su red inalámbrica, tiene su radio inalámbrica para la red, y tiene un mini switch del cual salen los puertos Ethernet. Entonces ahí yo puedo, ese equipo es como un transceiver al final del día, cumple esa función. Pero ahí no se pierde nunca, en teoría, porque, bueno, al llevarlo a Ethernet sí se está perdiendo, porque no estoy, si yo estoy recibiendo en teoría 10 gigabits, que lo dudo, pero a lo mejor estoy recibiendo 1 gigabit, bueno, mis equipos, mi red interna es solamente de 100, porque todos los equipos tienen 100, tarjetas de 100 megabits. Entonces, lo ideal ahí es un transceiver. En este caso, por ejemplo, el suscriptor, que soy yo, y el proveedor, me entregan ya una ONT, un modem o router o un equipo ONT que hace esa función de transceiver. Convierte lo que viene de la señal de fibra, lo lleva a otro tipo de señales. Por ejemplo, acá en este caso ya es inalámbrica, ya llega a Ethernet, etc. No sé si con eso, David, queda cubierta la pregunta. Y equipos, digamos, que acepten ya así directamente no hay. O... ¿Cómo? ¿Que acepten directamente que llegue fibra a fibra? Digo, sí, no, fibra a fibra. Sí. O sea, es que sí hay, pues, es lo mismo que tener cableado, imagínense con el cableado de cobre. A usted le llega el cable de cobre, el Ethernet, llega a su panel de distribución, lo instala ahí atrás, y lo que hace es que tiene una toma, un RJ45 para de ahí conectar otro equipo. Acá técnicamente es lo mismo. Lo que pasa es que debería tener todos los equipos que soporten interfaz, tengan una interfaz de red de fibra. Significa No, eso que me... ¿Perdón? Digamos, si ya hay equipos que tienen esa interfaz, ya. Simplemente lo que hay que hacer es poner en el distribuidor, del distribuidor de las fibras, ahí conectar la fibra principal y sacarlas con estos patch panels, llevar y conectar. Porque no hay equipamiento, no hay routers de fibra como tal, hay que instalarles también la interfaz. Pero a lo que voy es que sí se puede. O sea, es igual que en cobre. Si usted le llega cobre y quiere sacar cobre para todo el mundo, simplemente en el del patch panel distribuye. Igual sería acá, llega su fibra o sus fibras llegan, los ponen en el panel de distribución, que es una cajita donde se pone la fibra, y así mismo tiene un conector hembra al final, ¿no? Donde ahí puede conectar ya este tipo de packs. Lo ideal sería, yo lo reconozco, yo quisiera tener equipos que ya simplemente yo conecte fibra. Porque es mejor, o sea, estoy a la velocidad a la que el proveedor ya me está dando la información. No sé si con eso ya queda más claro, David. Sí, está bien, ya. Pregunta. Gracias. De nada, no se preocupe. Gracias por intervenir. Pregunta, joven. Una pregunta, ingeniero. Hola. El proveedor que tengo yo, él me provee fibra y directamente se conecta al router con los conectores que tiene ahí. Y ahí, ese equipo como quiera ya viene incluido con ese puerto de ahí. Así mismo usted tiene el distribuidor para los Ethernet más abajo. Si yo quiero sacar un cable de Ethernet ahí a conectarlo a otro router para que me dé señal por otro lado, ¿cuánto es la pérdida ahí de mi router por el parte lanzado hasta el otro router? O sea, es que de ahí ya es el tema del medio como tal, ¿no? O sea, lo ideal es que no pase, no... En las casas realmente nunca no se alcanza el nivel máximo, o sea, el límite, no llega el límite del cableado. O sea, yo, por ejemplo, aquí en mi casa, yo no tengo ni 100 metros del punto más... Ahorita estoy conectado con cable, o sea, para no utilizar directamente el wireless acá arriba. Entonces, realmente la pérdida ahí viene dada por el medio y por la limitante del propio medio. Entonces, es mínimo. Ahí lo que usted tiene que considerar es que no pase la línea de cobre, no la haga pasar por detrás del aire acondicionado o lo ponga en una tubería donde vaya la instalación eléctrica, porque hay gente que instala así, le cuento. Y ya con el paso, dicen, oh, mi red acá sí que es lenta. Y acá arriba hice instalar un punto de red. Ingeniero, yo instalé un punto de red acá arriba en mi casa. Y sí que es lento, no es igual que estar abajo en la casa. Le digo, ¿pero viene aquí inalámbrico o con cable? No, con cable, porque para que sea más rápido que el wire. Y ya, uno va a ver, pero oiga, ¿y por qué hizo instalar esta vaina aquí con que vaya el cable por donde están todos los cables de electricidad? No, es que el maestro me dijo que era así. O sea, obvio que va a tener problemas porque ahí de ley está siendo víctima de interferencia.
ese cable. Entonces depende mucho de eso. No lo va a instalar, depende del medio y de las limitantes del medio el tema de la instalación. Preguntas, ¿se están yendo? ¿Qué les está pasando? Se han ido 2, 3 personas. Una pregunta así sencilla. Ya, yo he escuchado que la fibra óptica es como un hilo fino, ¿verdad? Que puede ser tanto de vidrio o de plástico. Ajá. Supongamos que a mí me solicitan un servicio de fibra óptica. ¿Yo por cuál de los dos materiales me inclino? ¿Cuál es la ventaja o la diferencia entre el de vidrio y el de plástico? Mira, ahí el tema es, o sea, al proveedor es difícil llegar hasta ese nivel y decirle, oiga, yo quiero que me ponga de tal cosa porque es mejor tenerla de acá. Realmente incluso es hasta transparente para nosotros ese tema. O sea, lo ideal sería que todo el transporte de red en fibra del proveedor sea uno solo, pero regularmente no suele ser así. La fibra puede trabajar puede hacer el transporte de la señal en modo LED o en modo láser. Pero hay equipos que funcionan en modo láser por defecto. Entonces, no hay cómo. Ahora, si es por el material, como el que está construido, bueno, díganle que le ponga todo vidrio. Entonces, pero ojo, es mucho más costosa la fibra construida de esa forma. O sea, ahora digamos costosas porque son cosas muy mínimas para un proveedor comprar la fibra en ese material. Son mínimas realmente, pero es fibra que se rompe más, se daña más rápido, o más que se daña más rápido, es que cuando hay un daño, realmente se friega todo. Entonces, por eso se recurre más al de plástico, porque y estas son de plástico. Ay, perdón. Estas son de plástico, porque son más resistentes, por así decirlo. Y por dentro, la fibra que no se alcanza a ver es del mismo material. O sea, es un plástico, ni siquiera es plástico, son otros materiales sintéticos, ¿no? Que son como el plástico. Entonces, realmente la más común a día de hoy es esta. O sea, es lo que yo he visto. O sea, honestamente, hace años que no veo una fibra de ese tipo, pero de estas son las más comunes. Y yo estimo que son ya las de plástico, porque esto es plástico, no es como el otro que el material, ya el más delgado, la capa delgada, esa era de cristal. Y aquí la más delgada tiene que seguir siendo de plástico, no hay de otra. Entonces, esto es lo que hay ahora. Pídale que instalen de plástico nomás, sin problema. ¿Ahí queda contestada la pregunta o le quedan dudas todavía? Sí. Eso. ¿Alguien más una pregunta? Inge, sí, más que todos los compañeros. De la fibra, más que enfocarnos en eso ahí, ya cuando se trabaja con la misma o cuando se necesita para un proyecto, alguna cosa, se deben ver datos fundamentales. Bueno, el primero, ¿para qué se la va a utilizar? Si es para backbone o para la conexión final, como decía el ingeniero. Para backbone, pues de ley vamos a solicitar el OM3 o M4. También, por ejemplo, el tipo de conexión que se va a hacer. No solamente algunas veces los tipos de conectores son iguales de ambos lados, sino que son separados o son diferentes. De un lado es un conector y otro lado es otro conector. También los patch cord, como indicaba el ingeniero, bueno, los amarillitos, los que enseñó el ingeniero, esos son por lo general los que más se utilizan y los que son para casa. Pues, ¿no? Para casa. Del router y al transceiver. Pero, por ejemplo, el azulito, el celestito que presentó él, es es un patch cord, pero, por ejemplo, ya a nivel empresarial, alguna cosa donde se utiliza. Exactamente, el de patch panel. Esos son también ahí vienen simplex o duplex. Exactamente. Los duplex son los que vienen de dos y los simples son los que vienen una sola. Nada más. Exacto. De ahí, no sé, igual yo al grupo les puedo pasar, hay un documento en PDF, es de una entidad comercial y ahí se ven los diferentes tipos de conectores, las pérdidas que hay en cada conector, el código de colores, porque la fibra también maneja código de colores, igual que el UTP. Entonces yo les voy a compartir por ahí ese documento en PDF para que de todas maneras le lean y le peguen una ojeada al respecto. Chévere, qué buen aporte. Andy, chévere.
Preguntas. Estamos, de hecho, ya voy a llegar a esa parte de los colores, pero dale. Me parece muy chévere, interesante que aportes con ese tema, ¿no? Súbelo al Schoology. Sí, porque no lo escuché muy bien. Súbelo. Ok, ya lo voy a subir. Preguntas. Igual ya lo compartí por el chat, por si acaso. Ah, ya, sí vi un mensajito de chat, pero no sabía quién. No sabía quién. No, en el chat. Ah, en el WhatsApp. ¿Qué pasa? En WhatsApp, sí. Ah, ya, Sí, en WhatsApp. Bien, esto sería por aquí. Vamos viendo. Esta es una comparativa entre velocidades y distancias, ¿no? Aquí está lo M1, M2, M3, y ahí falta lo M4. Estas son comparativas, ¿no? Básicamente eso tiene que ver con el tema de estándar. Aquí viene otro dato interesante, los tipos de fibra óptica según su aplicación, que es algo que yo les mencioné en su momento y les hablé sobre el tema del cable submarino. Entonces, esa es una de las aplicaciones, ¿no? El cable submarino. Es utilizado para hacer transmisión de señales, para enviar transmisión de señales digitales portadoras de voz, datos, televisión. Lo que alguien también preguntó ayer, creo que fue, que si se podía mandar televisión. Claro, se manda televisión también por ahí. De hecho, las televisoras ya grandes utilizan fibra para enviar sus contenidos digitales, ¿no? Telecable entiendo que en algún lado de ley, honestamente estaría mal argumentarlo de esa forma, debería sustentarlo con el documento, pero sí estoy seguro que en algún lado de ley, hace un tiempito, que Telecable, por ejemplo, tiene gran parte de su fibra mundial, de su red mundial, está complementada tiene tanto señal satelital como señal cableada por fibra, sobre todo, ¿no? Entonces, eso muestra, además de que Telecable tiene unos servicios, perdón, DirecTV, perdón. Pero no me gusta usar marcas en clases o en demostraciones porque daría a entender que estoy promocionando marcas, pero no es así. Pero es cierto que hay ciertos proveedores que son pioneros de alguna manera en ciertas implementaciones o en ciertas tecnologías. Entonces, DirecTV tiene un servicio espectacular y que mediante la señal convencional no sería posible. Gran parte de la gestión de ese contenido que ellos tienen está apoyado en las tecnologías de telecomunicaciones y tanto la satelital como el uso de medios guiados como fibra. Entonces, DirecTV, como les decía, sí es un proveedor que tiene, por lo menos creo que en el 80% del planeta debe tener cobertura también con fibra. Y no se diga de que el 100% del planeta está cubierto con sus señales satelitales, ¿no? Entonces, en el cable submarino, velocidades de transmisión de hasta 2.5 gigabits. Ojo, aquí hay un dato. Esta cuestión la tomé, otra vez se me acaba de escapar el nombre de la fundación de la cual también tomo algunos datos, que es un referente bastante interesante. Ya a día de hoy eso de 2.5 gigabits ha cambiado. Hay transferencias hasta de 2, 5, 10 teras, que es bastantísimo. Entonces, ¿por qué ha incrementado, no? Pero esa es una analogía de hace un par de años de lo que equivalía pasar esa cantidad de información por el cable submarino, hasta 2.5 gigabits, y equivale esa velocidad a tener más de 30.000 canales telefónicos de 64K. Ustedes sí saben que la voz se transmite solamente con 64K. Una llamada telefónica solo requiere 64 kbps para transmitirse. Entonces, en teoría, con 2.5 gigabits, y no es que en teoría, realmente la práctica es esa, que solamente con una línea de 2.5 gigabits yo ya tendría 30.000 líneas telefónicas. A día de hoy hay mucho más, obviamente, ¿no? Pero ese es el equivalente a eso. ¿Alguna pregunta al respecto? No hay. Nada parece, nada. Esto no se me descarga. Bueno, a ver, sigamos. El cable submarino se compone de una sección transversal
que es la que está aquí, está marcada en verde, la 1. 2, el polietileno. 3, una cinta de mylar o de mylar, alambres de acero trenzado. El 4 es como la pantalla trenzada que yo les mostré ahí, en la que viene ese cable. Tener este cablecito de acá, este cablecito que yo les enseñaba de la fibra, es algo parecido a tener, digamos que es lo parecido a tener cable submarino, ¿no? Porque algo así también se ve allá, ¿no? Aquí hay una pantalla. ¿Hola? ¿Cuál cable usted dice? El que yo les mostré. A ver, voy a dejar de compartir para mostrar el video. Como este que está acá, ¿no? O sea, es un poco la analogía de lo que sería, de lo que yo podría estar viendo en un cable submarino, ¿no? Porque aquí está este primer recubrimiento, es el 1, en este caso. El 2 vendría a ser, digamos, que esta que está acá. De ahí está el tercero, que es una cinta de mylar. Bueno, podría ser este que está acá. Pero es un poco la analogía de lo que posiblemente yo podría ver en un cable submarino, ¿no? Igual la fibra tiene que estar protegida, porque solita es imposible. Es como un cabello. Imposible tenerla así solita al aire libre. O sea, el solo hecho de un viento muy fuerte la rompería. Entonces, por eso la fibra está protegida. Sigamos. Ya, entonces ahí está la barrera de aluminio resistente al agua, la 5, el 6 el policarbonato, 7 un tubo de cobre o aluminio, 8 vaselina y 9 fibra óptica, como tal. Están por acá ya. Entonces, ojo, que la vaselina ahí es obviamente para facilitar el deslizamiento interno de las propias fibras, porque al alar la fibra y al hacer cortes, se va a mover, la fibra interna se mueve. Entonces sí se requiere un poco levantar o alar. Nos pasa a nosotros cuando estamos armando un cable UTP. O sea, regularmente cortamos el extremo y tenemos que cortar la capucha un poco más abajo. Y de ahí, a pesar de que se ha cortado la capucha, solemos estirar un poquito más las puntas del cable libre para poder ponchar el conector, ¿no? Entonces en la fibra pasa lo mismo, ¿no? Obviamente no se hace ese procedimiento a mano. Hay equipos destinados para fusionar o unir las fibras ópticas, ¿no? Entonces no hay a mano, no hay una ponchadora de cable de fibra óptica. Se requiere el aparato para poder ponchar el conector con el... Bueno, ya hay, sí hay unas fibras manipulables de unos patchwork que solamente se saca la capucha, vienen ya listas para sacar la capucha y ponerle el conector, pero no se requiere de material adicional. La fibra como tal, cuando se requiere trabajar sobre ella, sí se necesita el equipo, en este caso la fusionadora, que ahora es un aparatito pequeñísimo, que yo utilicé hace 16 años más, 18 años, y que vi por primera vez. O sea, era un aparato enorme, una maleta enorme, donde había que esperar que se caliente, había que esperar que se calibre, todo un show para luego poner la fibra de un lado, poner la fibra del otro lado, esperar que alinee la fibra como 20 minutos y hacerla funcionar otros 20 minutos más. Entonces era un proceso largo, era un show bastante largo funcionar una fibra óptica. Entonces, pero bueno, a día de hoy ya es una cosita, el aparato, la fusionadora es una cosa pequeñísima. La tienen, por ejemplo, los técnicos que andan instalando, de los proveedores que andan instalando el servicio de fibra, tienen ya la fusionadora, son aparatos pequeñísimos, ¿no? Donde simplemente cortan en un extremo, los dos extremos están rotos, los arreglan, los cortan y lo ponen ahí y funciona. En cuestión de 5 minutos ya está fusionada la fibra óptica y vuelta a funcionar, ¿no? Pregunta. Bueno, sigamos. Otro tipo de uso de la fibra óptica es el cable aéreo, ¿no? Que es lo más común que nosotros tenemos y lo más cercano. Es el que está colgado por las líneas de alta tensión usando cable ADSS, embutido en cable de guarda tipo OPGW, adosado el cable guarda a una de las líneas de fase, y a su vez hay modalidades de ese tipo de cable, de ganado, engrapado o golpado, o colgado, perdón. Entonces, esa es otra forma en la que se encuentra el cable aéreo. Honestamente es bastante complicado. Yo lo digo, sí, a mí me cuesta determinar
qué tipo de cable es el que hay. Yo solo sé que es fibra aérea, pero de ahí habría que ir directamente al cable y ver la indicación del fabricante, que suele venir marcado, y ahí ver qué dice, ¿no? En algunos casos no viene marcado. Por ejemplo, esta fibra que tengo aquí no está marcada. Viene en el rollo ese de madera, suele venir la indicación. ¿Ya? En algunos casos no. Hay otros casos en los que sí viene, así como el UTP viene marcado el cable. A la fibra también suele venir también. Así, hay uno, depende mucho del fabricante. Hay otros que, como les digo, en el rollo ese grande, ya tengo un rollo grande de fibra, ahí viene marcado, dice, este cable es tal, con tales características, bla, bla, bla. Pero hay otros que no. Ahí está el cable aéreo, ¿no? Una muestra. Que incluso es el que yo tengo aquí a la mano. Eso ya es la fibra óptica utilizada para ser colgada, ¿no? Claro, que también hay cables y cables, ¿no? Hay un cable mucho más grande que puede... No decían guineos. Otra vez el señor de los guineos, igual que la semana pasada. Bueno, hay cables que pueden contener hasta 576 fibras, o sea, 576 hilos. Un cablecito un poquito más grueso, donde vienen ese montón de fibras. Claro que eso es utilizado por los proveedores grandes de Internet para al menos sus distribuciones de última milla. Y me refiero a última milla desde lo que sale de donde ellos hasta llegar a ciertos puntos de distribución u otros revendedores del servicio. Entonces, ¿qué proveedores tienen así? Bueno, CNT, Telconet, ellos tienen esas fibras grandotas que salen desde donde ellos, de las instalaciones de ellos, hasta los ciertos puntos principales de distribución, ¿no? Y ahí son distribuidos por otras fibras más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esas fibras? Es que no son afectados por campos electromagnéticos. Regularmente esas fibras son instaladas utilizando las líneas de alta tensión. Donde tuve la suerte de ver así un cable enorme instalado fue así mismo en Gringolandia. Y me tocó ver en un campo lejano donde hay esas torres enormes de eléctricas. Ahí iba una fibra óptica de un proveedor de allá. Entonces, es una fibra grande, enorme. Es fácilmente apreciable porque es el único cable más grueso que pasa, que está por las líneas, ¿no? Ustedes ven el cable de alta tensión, es reconocible porque por lo general es plateado y está hacia el aire libre. Pero el otro era negro, el único cable negro y grande que circulaba por ahí. Entonces, eso es interesante, es chévere ver esa fibra funcionando. Aquí está el cable de guarda óptico. Optical Protection Guard Wire. Es una protección nada más. Es un cable que también se utiliza para las líneas eléctricas. El cable de guarda y el de comunicaciones. El cable de guarda lo que hace es que evitar que la fibra como tal, cuando se rompa, se pierda. Y ayuda también a proteger el tema de las descargas. Es como una suerte de tierra, como una suerte de guía, más que nada, ¿no? Es un cable accesorio. Honestamente, yo no he visto nunca ese cable, pero sé que hay. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Preguntas, antes de que nos vayamos. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora nos quedamos? ¿Continuamos con las que faltan o las dejamos para mañana? Ya van a hacer el almuerzo. Sí, unos 20 minutos, hasta las 11:30 si quieres. ¿Cuántas diapositivas faltan? Uy, entonces... Digamos porque después no vamos a alcanzar con las prácticas que tenemos que hacer y todo, después nos va a coger el tiempo. ¿Será? No, sí alcanzamos, con la práctica sí alcanzamos. Ya cerramos con las cosas que les voy a mandar a consultar, cerramos este tema ya del cableado, y como lo que viene es alta velocidad, y vamos a unos conceptitos más, y ahí vendría el tema de la práctica ya como tal o podríamos adelantar un poco la cuestión del radio mobile mañana. Entonces, sigamos, avancemos para terminar esta parte. Porque viene lo de data center, que también es importante y es pura letanía, ¿no? Bueno, recapitulando un poco, aquí están los elementos del cableado de cobre, ¿no? Ethernet, nuestro querido UTP, los conectores, los patch panels, etcétera, 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 ¿no? Elementos del cableado de fibra óptica, pues bueno, tenemos las fibras, tenemos los conectores, los jacks, los distribuidores de fibra, las herramientas para trabajar con fibra, aquí el fusionador, bandejas, patch panels, etc.
Elementos de las conexiones a tierra, pues bueno, los bornes, los cables, las pulseras de protección. Una buena práctica es que toda aquella persona que utiliza, que trabaja con servidores, que trabaja con dispositivos de estos, tenga su pulsera de protección antiestática, ¿no? Para no descargar nuestra energía estática sobre los dispositivos y a su vez no también evitar ser víctimas de descargas de energía estática, ¿no? Los bornes, etc. Una instalación de una red de tierra, etc. Aquí está la mega guía de cobre, y acá está la otra de tierra como tal, la instalación. Estos son elementos de canalización de fibra óptica y también de Ethernet, de cableado guiado. Este regularmente se utiliza para pasar fibra óptica, esas canaletas así bien chéveres para distribuir en los armarios. También se pasa por ahí cableado Ethernet, ¿no? Un poco son accesorios. Cableado inteligente, esta parte sí quería llegar. ¿Qué es el cableado inteligente? ¿Alguien tiene alguna referencia al respecto de? ¿Lo he escuchado? ¿Sabe de qué se trata? Sí, lo he visto funcionar. No lo tengo, pero sí lo he visto funcionar. Ya, chévere, a ver. Explico un poco a qué se trata esto del cableado inteligente. El cableado como tal no es un medio activo, es un medio pasivo en tecnología. Por ahí pasa solamente la información y la electricidad, no hay nada. Cuando hay daños, simplemente uno va a donde está el daño, lo arregla, punto. Con los conectores pasa igual, con el medio pasa igual, los patch panels pasa igual. Pero hay una suerte de tecnología desarrollada que es bastante cara, pero es útil, que es las soluciones de cableado inteligente. El cableado inteligente no es más que utilizar añadidos de tecnología para que el cableado se vuelva, no es que actúe por sí solo, no es que el cableado se regenere por sí solo tipo reptil, ¿no? Pero de alguna u otra forma sirve para... estos componentes lo que hacen es que si un cable está dañado, por ejemplo, lo que hacen es que tratan esos componentes de que esa señal sea utilizada por el siguiente cable que está disponible. O si hay un conector dañado, se avise al administrador que ese conector está dañado, ¿no? Son más que nada añadidos, como les digo. En una institución pública estaba funcionando ese cableado inteligente que requiere además otro equipamiento adicional para hacer el monitoreo, la revisión y todo. Si me preguntan a mí qué tan útil es útil, pero me parece un accesorio un poquito innecesario porque se requiere gastar mucho más dinero para poder montar esa tecnología que permite que mi cableado sea inteligente. Y a la larga, lo que se termina haciendo es más administración. Entonces, ¿para qué quieres administrar más medios que los puedes arreglar? O sea, sin necesidad de ese tema, ¿no? ¿Qué es útil? Es útil. En la Asamblea Nacional, hasta cuando yo trabajé hace años, ya estaba el proyecto, luego eso ya se implementó. Yo ya no estuve, pero es interesante porque hay en la sala de servidores, por ejemplo, ya hay otro grupito de equipos o un par de equipos que tienen instalados el software, tienen instaladas las herramientas de monitoreo, y asimismo en cada patch panel principal, en cada patch panel hay otro módulo que ayuda a controlar los puertos, ¿no? Entonces, donde ahí a través de una herramienta uno puede ver el cableado, cómo está funcionando, en qué estado está. Le muestra detalles como de que los conectores están en buenas condiciones, los pines están bien, si los patch panels están trabajando adecuadamente, si hay un fallo de un cable por alguna razón, inmediatamente se detecta. Lo bueno de eso es que uno puede trabajar sobre aquellas capas que son complicadas de trabajar. Por ejemplo, la capa 1, la capa 0, pues, la capa 1 es el medio como tal. Entonces, a veces es difícil en una pared encontrar el cable que está dañado. ¿Dónde pasará ese cable? Bueno, con el cableado inteligente hay esa visión que no se tiene normalmente.
pero tener ese tipo de cosas es bastante caro. Se requieren conectores también especiales, hay conectores que se ponen al cable para saber si es que no, aparte de que, por ejemplo, yo puedo tener implementado en mis switches o en mis routers, cosas como STP, controles contra tormentas de broadcast, cosas de ese tipo. También que me sirven para determinar o evitar bucles o loops en conexiones de red. Acá también hay algo parecido para controlar que los conectores, con los cables, perdón, no sean conectados en puntos libres o que no sean conectados en el mismo punto a la vez y evitar bucles. Un poco sirve ese tipo de cosas, ¿no? El cableado inteligente. Si me preguntan, insisto, si me preguntan a mí que qué tan bueno es ese tema y si vale la pena, o sea, si tiene plata para invertir en eso, hágalo. Pero realmente, no sé, ya les digo, es mi percepción. Yo sí no lo veo necesario el tener ese tipo de solución. ¿Que es útil? Sí, es útil, pero si hay la plata para gastarse en eso, pero honestamente, lo único que hace es añadirme más administración, porque tengo equipos que tengo que controlar que no se dañen, tengo equipos que gestionar que siempre estén monitoreando. Entonces, el rato que se dañe un cable, simplemente voy a lugar que se dañe el cable y lo arreglo, lo cambio y se acabó el problema. Y ya. Pero bueno, esa es mi percepción. O sea, no digo que sea malo, es útil, pero quizás lo malo es que hay que gastar mucho más en eso. Pregunta. Y esto es un tema así muy puntual, ¿no? Pregunta, solamente lo puse como para tenerlo como añadido. Es interesante el tema del cableado inteligente, pero de ahí... Una de las desventajas que presenta algunas veces esto de aquí es que suelen ser propietarios. Si mal no tengo entendido, Bandwidth ingresó al mercado con esto de aquí. Y bueno, si se dañaba algún pasco, alguna cosa, tenías que poner los Bandwidth mismos, ¿no? Exactamente. Ese es el problema, la dependencia del proveedor. Entonces, yo les decía, o sea, hay que poner conectores para ese tema, o sea, conectores específicos. Pudiendo repararme en una emergencia, digamos, me quedé sin conector, porque todo mi cableado inteligente algún rato... Yo mismo poncho uno, claro. Exacto. Entonces yo ya los puse. Si yo pongo un conector normal, común y corriente, y lo quiero hacer funcionar, no me va a servir, porque va a pedir que sea específicamente el conector que para esa vez. Eso es lo malo. Entonces, por eso yo les digo, o sea, es bueno, pero me trae otras cosas que... Sí, lo que mencionaste tú, Andy, es cierto. Bandwidth es el que un poco se metió en el mercado. Hay otros fabricantes, se me escapa el nombre, que tienen switches incluso. Next. Este cableado inteligente no simula a tener un NOC instalado. No, para nada. O sea, ¿por qué el tema del NOC? O sea, porque verás que el NOC es solamente el centro del nodo de operaciones central. Nada más. O sea, lo que tiene es un añadido de monitoreo, por así decirlo, y de control sobre los medios que no lo tienes regularmente a la vista, ¿no? Es eso. No sé si te entendí bien la pregunta. Claro, a eso me refería, porque por ejemplo en el NOC puede ver el estado de la red y todas las cosas, pero no sé también si le da la información, así como usted dice, del cableado. Por eso la quiero preguntar. No, pues en el NOC... Tiene esa funcionalidad el NOC. Ya, no, pues verás, es que en el NOC tú lo que tienes es el monitoreo general de tus servicios. Si se te cae un enlace, sabes que se te cayó un enlace, ¿no? Ahora, lo que no tienes ahí es el monitoreo, por decirte, ya, de la fibra como tal, hablando solamente de fibra, no tienes el monitoreo sobre esa fibra que se te cayó. Sabes que se te cayó un enlace y que ahí tienes una fibra, pero no tienes, en teoría, lo que tienes con el cableado inteligente. Digamos que tú tienes en tu NOC, a través de tu NOC, porque en tu infraestructura has puesto cableado inteligente, tienes también instalado este tipo de cosas. Entonces, en teoría, si tuvieras ese cableado inteligente, tú en tu NOC también podrías ver, es que se cayó el enlace entre Calceta y Puerto Viejo. Y no solamente eso, sino que, es que se cayó la fibra que recorre el punto A, el punto B, el punto C, el punto J, el punto K, por decir. Y sabes, con ese cableado inteligente podrías hacer. Lo malo es que eso es costosísimo y requieres de
cosas del fabricante. Entonces, ya, digamos, uy, se me dañó mi fibra, pero resulta que no tengo más fibra del proveedor y tengo esta fibra marca Gatito. O sea, te tocaría esperar que el fabricante te dé otra de su fibra, porque no vas a poder instalar fibra marca Gatito. Tendrías que desconectar todo tu sistema para que tu fibra marca Gatito funcione. Porque así funcionan estos temas de cableado inteligente. Es muy chévere. Te digo, como juguete es chévere. Si tu juguete no te deja que lo metas a la piscina porque se puede quemar o porque simplemente no funciona, ahí es que yo le veo no es tan útil. Entonces, ¿para qué tenerlo? Es chévere, es útil, pero me parece un accesorio como que muy exagerado. No sé si ahí queda la respuesta, la pregunta satisfecha. El cableado inteligente es más específico, de acuerdo al, referente al cableado que está. ¿Cómo es? No te entendí muy bien. Sí, estaba clarísimo. Chévere, entonces, gracias. Sí, es básicamente eso. Lo puse como para tenerlo en cuenta, ¿no? Eso forma parte de las telecomunicaciones, o sea, son novelerías que forman parte de las telecomunicaciones. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Sigamos para terminar. Aburridos, cansados, nos quedamos ahí. Mañana terminamos la última parte de data centers y empezamos con redes de alta velocidad. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Esto del cableado inteligente, ingeniero, usted indicaba que si se encuentra algún daño en un componente, mediante este cableado inteligente nosotros podemos detectarlo. Si es alguna aplicación, esto es algo virtual, alguna aplicación. No, verá, el cableado inteligente, ¿qué es? No es más que son dispositivos que utilizan otros dispositivos para poder monitorear esos componentes. Entonces, es como decir que a mi fibra yo aquí le voy a poner en los extremos unos conectores especiales que conectados a otro dispositivo especial y con software especializado yo voy a poder revisar qué pasa. Entonces yo voy a poder ver cuando mi cable se daña. Nada más. Básicamente para eso sirve ese cableado inteligente. Ah, ya, clarísimo. ¿Y cuáles serían esos dispositivos? ¿Perdón? Depende de la marca. Hay fabricantes. Por ejemplo, van desde los conectores hasta el propio cable. Por ejemplo, una vez me tocó ver un cablecito que era un UTP común y corriente. ¿Cuál era la diferencia? Es que dentro del cable iba una guía que se enganchaba al conector del fabricante. Entonces, esa guía actuaba como indicador de la señal. Entonces, claro, en el gráfico se ve espectacular. Dice, oh, puedo ver mi cable funcionando. ¿Por qué? Porque la guía era la que actuaba como la luz, por decirlo de alguna manera, de ese cable. Y el rato que yo lo desconectaba, veía, desconectaron mi cable o se dañó mi cable. Entonces, es lo único. Por eso es que aquí se dependen de otras cosas más del proveedor, del fabricante, y que, en teoría, si a mí se me daña ese cable y yo lo voy a ponchar con conectores normales, no me va a funcionar. No me va a funcionar porque simplemente así están hechos, para que funcionen solamente con las cosas fabricadas. En resumidas palabras, creería yo que es otra forma de sacar el dinero a la gente. Punto. Otra forma de hacer negocio. Muy buena, muy inteligente, pero la verdad, sí me pareció un poquito exagerado. O sea, ya les digo, para gustos y colores, o sea, gustos y sabores, pues cada quien no deciden los autores, como se dice. Entonces, yo ahí no podría decir. Es mi aseveración, es mi percepción al respecto. Tener cableado inteligente es útil, pero además es un poquito costoso. Me hace depender del proveedor. O sea, y para más de monitorear si el cable vale o no vale, ¿para qué? Si el rato que se me daña, igual tengo que ir hasta allá a cambiarlo. No es que porque sea inteligente significa que van a venir dos maquinitas a atender el nuevo cable, arreglar. Nada. O sea, el arreglo sigue siendo manual. La gestión a lo mejor es que pasa a ser autónomo, ¿no? Pero de ahí yo creería que es como que exagerado. O sea, está de más. Si ustedes tienen el dinero en sus empresas o en sus instituciones para gastar en cableado inteligente, pues no, tampoco no les voy a decir, no lo hagan, no hay ningún problema. Pero para fines prácticos, creería que es como que un adorno ya extra, ¿no?
como que muy excéntrico el avión. Nada más, ¿no? No sé si con eso queda la pregunta. Uy, me perdí en mi data center. Sí, está clarito. Ajá, sí, no se ve ahí. Sí, Ya, allí sí, ya. Gracias. Ya, entonces, no sé, preguntas, nos quedamos ahí. Espero no les haya resultado tan aburrida la clase, porque son bastante teóricas estas clases. Pero forman parte del mismo hecho de telecomunicaciones. Es la única forma de conocer estas vainas. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Preguntas. Nos vemos mañana. Listo, Inge. Nos vemos mañana.